Buenas noches, maestra, ¿qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Vamos a comenzar la sesión número 3. Voy a compartir pantalla para que pueda ver la presentación. Recuerde que tienes una tarea pendiente para la próxima sesión. La vamos a ver esa tarea. No sé si Buenas para hoy. ¿Ya la tenés lista? Sí, conforme el video que me dijo que... Ok. Entonces déjame avanzar y en los últimos minutos me presentas, ¿oíste? Ok, está bien. Bueno, entonces hoy vamos a la unidad número 3. Estoy compartiendo pantalla, puedes observar bien. Sí, observo bien. Ok, entonces unidad número 3, las operaciones agrícolas y operaciones agropecuarias. Aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que es ya la parte contable, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta de que vamos a utilizar siempre los principios de la contabilidad financiera. Algunos aspectos importantes que hay que considerar es que dentro de esta contabilidad, Docente, sí, como que se está cortando su voz. se está cortando mi voz. Permítame. ¿Me escuchas ahora sí bien? Sí, ahora se le escucho bien. Es que por aquí está lloviendo, pues no recio, pero sí está lloviendo. Entonces te decía de que algunos aspectos importantes a considerar en esta unidad 3 es de que dentro del sector agropecuario pues no existe un plan de cuenta, a pesar de que en la plataforma yo te subí, ¿verdad? El catálogo de cuentas que se había trabajado junto con varios docentes que habíamos trabajado ahí en MEPSCA sobre el plan de cuenta para este sector. Yo me imagino que ya lo revisaste. Y también otro aspecto importante es que a partir de las normas internacionales pues se desarrolló ese plan de cuenta que está en Excel, en el formato Excel que te envié, ¿verdad? Y siempre tratando de conservar los principios de contabilidad por causación, ¿verdad? Y por partida doble. Ahora, recordemos un poquito, Joel, de qué se trata el principio por causación en contabilidad financiera. ¿Me puedes recordar un poquito? Repita, maestra. Esto, principios, bueno, le estoy explicando, ¿verdad? De que para desarrollar las operaciones agrícolas y agropecuarias no existe un plan de cuenta específico, pero el Excel que yo les subí tiene un plan de cuenta que se trabajó para este sector a través del MEPSCA. Ok. También le estoy explicando de que este plan de cuentas se hizo a partir de normas internacionales de información financiera. Y como se hizo a partir de las normas internacionales de información financiera, se conservó el principio de contabilidad por causación, como lo puedes ver aquí, o por partida doble. Entonces ahí tenemos dos principios importantes de contabilidad. ¿Te acuerdas en contabilidad financiera de qué se tratan estos dos principios? ¿Me los puedes explicar? Bueno, el de partida doble es el más conocido, que consiste pues en un cargo y un abono. Que todo, entonces, la partida doble, Joel, habla de que toda causa, ¿verdad?, tiene un efecto, que es lo que usted está diciendo. Es decir, de que si hay un cargo, probablemente tiene que haber un abono, independientemente sea de una cuenta de activo o una cuenta de pasivo, ¿verdad? Eso es lo que usted está diciendo y está correcto. Pero no te acordás del contabilidad, del otro principio. Causación, Ajá. A ver, tal vez te recuerdo con otro nombre, el principio de devengado. que deben efectuarse en el momento. Correcto, que el registro de las operaciones, ¿verdad? Independientemente si es en efectivo
o es al crédito las operaciones, se registra en el momento. Muy bien, así es el principio de devengo. Entonces, dentro de este plan de cuentas, que ya te la presenté la sesión anterior, se respetaron estos dos principios básicos de contabilidad. El principio de devengo y el principio de partida doble. Otro aspecto importante de lo que vamos a desarrollar hoy es que dentro de las operaciones, ¿verdad?, que realizan estas empresas, las entradas y salidas de inventario de productos terminados también se pueden controlar mediante el uso de CARDEX, ¿verdad? Ya sea utilizando los dos métodos, el peso o el promedio, el cual nos permite nuestra ley fiscal o la ley de concertación tributaria que apliquemos a las diferentes empresas independientemente del sector al que pertenece. Entonces, todos estos aspectos que te puse de introducción son las que se utilizan en el proceso de registro, ¿verdad?, de registro contable de las operaciones de esta empresa. Otro punto importante, por ejemplo, es que el costo unitario, como usted te fija ahí, por el kilo de cultivo se puede determinar dividiendo los costos totales acumulados en la cuenta de inventario de productos terminados entre el total de kilos obtenidos del cultivo. Igualito que la contabilidad de costos. ¿Cómo nosotros llegamos a los costos unitarios? Total producto que tenemos, ¿verdad? Total costo que tenemos entre el total producto que tenemos. Entonces nosotros hacemos un sistema de acumulación de costos y llegamos a un costo total, que es el ejercicio que vamos a desarrollar hoy. Llegamos a un costo total y lo dividimos entre las unidades, ¿verdad? Eso nos va a dar el costo unitario. Entonces, considerando estos aspectos, ¿verdad, Joel? Entonces es que vamos a desarrollar esta unidad que se llama operaciones agrícolas y agropecuarias. Ok, ¿cuáles son las bases de contabilización de estas operaciones? Voy a ir un poquito rápido con la teoría para que nos dé el tiempo que tenemos en desarrollar el caso práctico de hoy, para que también usted me pueda desarrollar la tarea que voy a subir a la plataforma y me puedas presentar el día de hoy. Entonces, si te fijas ahí, para el proceso de contabilización de estas operaciones hay algunas reglas básicas que también se usan en contabilidad financiera. Aquí yo te escribí las principales. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, disculpe los mensajes, pero a esta hora soy bien solicitada. Entonces tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 principios. 6 principios. Entonces vamos a ver algunos. Por ejemplo, dice el número 3. Los aumentos de deuda y obligaciones con terceros se abonan, dice, a una cuenta de pasivo y las disminuciones se cargan a cuentas del pasivo. Entonces, si te fijas, aquí es el sistema de partida doble que usted conoce, normales, ¿verdad? Normal. En el tercer principio nos está diciendo que toda obligación se abona, y eso usted lo sabe muy bien, ¿verdad? Y se disminuye cuando nosotros pagamos la deuda o cargamos a las cuentas de pasivo. Pasa esto, ¿verdad?, que tenemos aquí, ¿no? Esquemáticamente lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, los gastos, dice, se encargan a una cuenta de gasto y al final del ejercicio contable, dice, se saldan contra una cuenta de pérdida y ganancia. Entonces, los gastos se cargan, ¿no?, pero también se abona cuando nosotros hacemos el cierre contable y lo pasamos a la cuenta de pérdida y ganancia. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, todos estos principios que ustedes miran aquí, ¿verdad?, que después los vas a leer más detalladamente, entonces son los mismos principios de partida doble que se utiliza en la contabilidad financiera en relación al cargo y al abono, ¿verdad?, considerando de que todo abono tiene como efecto un cargo y que todo cargo tiene como efecto un abono, que fue, ¿verdad?, esto que te puse aquí, esquemáticamente como te puse ahí, quedaría de esta manera. Entonces, ya sabe usted que los activos y los gastos tienen la misma
característica y la misma naturaleza. Y en el caso del pasivo y el capital y los ingresos, igual tiene la misma naturaleza, ¿verdad? Ya sabemos que los activos aumentan con un cargo en la parte izquierda y que disminuye con un abono en la parte derecha, a diferencia del pasivo, del capital y los ingresos, que nos dicen, ¿verdad?, que hay un aumento con un abono en la parte derecha o en el haber y que hay una disminución, ¿verdad?, con un cargo o en la parte izquierda o en el debe. Entonces, ese mismo del sistema de partida doble se utiliza para cualquier tipo de contabilidad, sea contabilidad agropecuaria como la que estamos desarrollando, sea contabilidad de costo financiera, ¿verdad? Es el mismo sistema de partida doble para registrar las operaciones, el mismo, ¿verdad? Miremos el ejemplo. Mira el ejemplo ahí, dice, se compra crédito a la cooperativa lechera 1.000.000 de Córdoba en fertilizantes, insumos que se guardan en la bodega. Entonces aquí tenemos la particularidad de esta contabilidad. Te la mencioné en la clase anterior. ¿De qué depende su registro? ¿Me lo puedes recordar? ¿De qué depende el registro o cómo se van a llamar las cuentas o cómo se va a estructurar el plan de cuenta de este tipo de contabilidad? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son los dos aspectos importantes? ¿Se acuerdan? Serían pues, conforme a su actividad. Correcto, muy bien, Joel, muy bien. Y eso me encanta que me contesté porque eso significa que estás interesado en la clase. Entonces, si te fijas, nosotros estamos abriendo las cuentas conforme la actividad que se está desarrollando, ¿verdad? Y esto nos da la pauta de que estos tipos de empresas todavía en Nicaragua trabajan bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. Sin embargo, ¿verdad?, te mencioné aquí en la introducción de que el plan de cuentas se desarrolla a partir de las normas internacionales, ¿verdad?, respetando esos dos principios. Y aquí, ¿verdad?, este tipo de contabilidad siempre está trabajando bajo principios de contabilidad, porque esa es su característica, ¿verdad?, registrar o nombrar la cuenta conforme a la actividad que se está desarrollando. Entonces, ¿a quién se le está comprando? A la cooperativa lechera, el cual es un proveedor, ¿verdad? En contabilidad financiera la hubiésemos llamado proveedor. Entonces, nosotros registramos esa compra al crédito, ¿no?, contra el inventario. Pero en este caso, los tipos de inventarios que tenemos en este tipo de empresas son inventarios de insumos o materia prima, inventario de productos en proceso e inventario de productos terminados, que son los tres tipos de inventario que se utiliza también en la contabilidad de costos. Entonces tenemos tres tipos de inventario. Entonces, pero dentro del inventario de insumos de materiales vamos a tener subcuentas que van a tener el nombre del insumo o de la materia prima que se está comprando en ese momento que se está registrando. Entonces facilito el proveedor llamado cooperativa lechera y el fertilizante, ¿verdad?, al inventario 1.000 Córdoba. Entonces, después dice en la misma partida, se aplica 600.000 de fertilizante a la siembra de trigo. Facilito. Vamos a sacar del inventario que tenemos en stock de fertilizante, como lo podés observar aquí, los 600.000, ¿verdad? Y lo vamos a mandar a una cuenta que se va a llamar fertilizante trigo, ¿eh?, porque lo que va a sembrarse es trigo. Si se hubiese llamado frijol, ¿verdad? O dependiendo del producto que se quiera obtener al final del proceso productivo. Entonces, ese es el sistema de partida doble que se utiliza, ¿verdad? Las cuentas, las mismas cuentas que usted conoce. Las cuentas de activos clasificado todavía para este plan de cuenta en activos circulantes, ¿verdad?, activos fijos y otros activos.
Mientras que la norma internacional nos dice que clasifican activo corriente y activo no corriente. Y dentro de los activos no corrientes incluimos ahí lo que es el activo fijo y otros activos. Mientras que todavía en esta contabilidad manejamos estos conceptos, ¿verdad? Anteriores, lo que es activo circulante, lo que es activo fijo y lo que es otros activos. ¿Ven? En los tipos de cuenta, en el caso del pasivo y el patrimonio, entonces aquí vamos a tener en el pasivo el exigible, que es a corto plazo, y el exigible, que es a largo plazo, ¿verdad? Y las cuentas de patrimonio, ¿verdad?, que van a estar compuestas por el capital social, como te puse ahí, las reservas, las utilidades o pérdidas acumuladas y la utilidad del ejercicio. Aquí te presento, ¿verdad?, un tipo de balance general con esas cuentas que pudiste observar anteriormente, ¿verdad? Esa clasificación: el activo circulante, el activo fijo, otros activos, el pasivo circulante, el pasivo a largo plazo y el total patrimonio. Esa es la estructura todavía que se maneja en este tipo de contabilidad. Ok, sigamos. Quiero que usted lea, ¿verdad? Quiero que lea muy atentamente estas diapositivas que voy a subir a la plataforma, porque hay varios aspectos que no los vamos a poder desarrollar todos, pues, por el tiempo limitado que tenemos en estas sesiones. Sin embargo, el proceso de contabilización de las operaciones comerciales de la unidad agrícola, yo te lo puse en este flujograma, ¿viste? ¿No? Toda operación que se hace en estos tipos de empresas, claramente que se utilizan las herramientas básicas que utilizamos en contabilidad financiera, como son los libros diarios y como son los libros mayores, ¿verdad? Y las operaciones de cierre. ¿Qué tipo de operaciones de cierre se realizan? Entonces, corrección monetaria. Vamos a ver un ejemplo más adelante cuando estemos haciendo el registro de las operaciones. La despreciación de activos fijos y claramente la determinación del inventario final.